OpenTech. Objetos e instancias, bienvenidos a OpenTech, el canal donde hablamos de diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones. El día de hoy vamos a hablar de los 10 errores que te mantienen, o 10 de los errores más comunes que te mantienen siendo un programador no senior. Quiere decir que puede ser que seas un junior o alguien que esté en medio. ¿Cómo puedes saber que no eres aún un programador senior? Muy fácil. Si en tu perfil de LinkedIn no está saturado de ofertas de empleo, aún no has llegado al nivel de senior. Estos trabajos que pagan varios miles de dólares mensuales y que te atosigan para que entres, sí existen, sí son reales, pero no son para todos los niveles de programadores. Entonces voy a mencionar qué cosas son algunas de las que te pueden estar deteniendo. Ahora, si te falta solo una o dos de estas, no necesariamente significa que no seas un senior. De hecho, seguramente si eres un senior lo sabes. Muy bien, vamos a iniciar la lista con no estudiar tecnología. Las tecnologías de software evolucionan y mejoran y cambian continuamente. Entonces, por ejemplo, si tú evitas estudiar tecnologías y tal vez aprendiste JavaScript hace 5 años y no has actualizado tus conocimientos, entonces estás en un tema de que estás detenido. O tal vez ya sabes utilizar, voy a hablar del caso más común. Con estos programadores me he encontrado mucho. Es un programador que sabe PHP básico, así la orientada a objetos poquito, pero casi todo con funciones, PHP muy simple, HTML pues nada más lo necesario para que funcionen las páginas, CSS a la antigüita, sin funciones, sin utilizar SCSS o bueno, ahorita creo que todos es SAS, ¿no? SCSS. Y WordPress, ¿no? Este es muy común. Y entonces este programador dice, es que no puedo ganar más. Pues no, porque no estudias nuevas tecnologías. Hay que estudiar nuevas tecnologías, y con nuevas no significa tecnologías experimentales, ¿no? Es que acaba de sacar Google un sistema para hacer apps bien fácil. No, estas no te van a servir, no te van a ayudar a crecer. Hay que aprender las tecnologías, sí las vigentes, pero también hay que aprender las bases de las tecnologías. Segundo error es no leer código. Un programador ya fuerte, ya formal, en realidad pasa más tiempo leyendo que escribiendo código. Y la mayoría del código con el que convive no es propio, incluyendo si programa solo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del código lo va a utilizar de otras librerías o de algún framework. Y si no sabe leer el código de otras personas, va a tener muchos problemas tanto para escribir buen código como para extender y modificar los sistemas. El tercer error es ser un fanboy. Ser un fanboy quiere decir que yo me enamoré de JavaScript, y menciono JavaScript, discúlpenme, gente de JavaScript, porque es lo más común, ¿no? Dicen, es que con JavaScript van a encontrar miles de comentarios, y con JavaScript puedes hacer todo, yo no sé para qué existen otros lenguajes de programación. Pues si no se necesitan, no existirían. Claro que se necesitan muchos lenguajes, y hay muchas cosas que JavaScript no puede hacer. Yo quisiera ver que, pues, por ejemplo, alguien programara un driver en JavaScript, ¿no? O un sistema operativo en JavaScript. Aunque teóricamente es posible, ¿por qué tienes que usar la misma herramienta para todo cuando existen muchas herramientas? No te cases con una tecnología, ábrete a todas. Y no critiques una tecnología hasta que la hayas probado. Si por ejemplo a mí no me gusta JavaScript, es porque ya lo instalé, ya lo probé, lo intenté echar a andar en un proyecto, lo estudié y no me gustó, y ahora tengo una razón. No digo que sea mi caso, mi JavaScript no es mi lenguaje favorito, tampoco lo odio, pero desde mi experiencia además lo uso, ¿no? Lo uso con frecuencia. Entonces, hay otros que odian a PHP, no sé por qué, o sea, dicen, no, es que PHP es muy mal lenguaje, sin ninguna base, simplemente porque ellos dicen, o porque lo leyeron, o porque hace 7 años tuvo un problema de seguridad, entonces ya es un mal lenguaje. No es cierto, hay que entender cada lenguaje, conocerlo, saber para qué sirve, qué aplicaciones tiene y qué puedo construir con el software.
el mismo autor de PHP dice, es que PHP, cuando le han hecho esta pregunta, ¿no? Él dice, es que no importa tanto el lenguaje, importa lo que hagas con el lenguaje. Uno de los programadores más reconocidos en todo el mundo es Linus Torvalds. Para quien no lo conozca, es el creador de Linux, que es el core del sistema operativo GNU Linux. Entonces, él tiene una frase que me encanta, ¿no? Él dice en inglés, talk is cheap, show me the code. Hablar es fácil, enséñame tu código. Entonces, realmente para criticar y saber de un lenguaje es porque realmente ya lo has usado, lo conoces y lo has usado en proyectos profesionales donde has cobrado dinero real por hacer el proyecto. Que si simplemente lo has usado en un proyecto ahí de escuela, un proyecto experimental, todavía no conoces lo suficientemente el lenguaje. Siguiente error es no saber ingeniería de software. Es el cuarto. No saber ingeniería de software es un problema porque entonces quiere decir que no sabes cuánto va a costar un proyecto, cuándo lo vas a entregar y cómo, y en qué etapa vas, y cómo vas a controlar los problemas de un desarrollo. Alguien que no usa la ingeniería de software en el desarrollo va a tener muchos problemas para hacer dinero, van a tronar las empresas y van a generar muchos problemas. Entonces hay que saber ingeniería de software. No se limiten a las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles, desde mi experiencia, son poco útiles en proyectos latinoamericanos porque es muy difícil. La metodología ágil, el cliente te tiene que pagar por hora y eso aquí no sucede. Aquí el cliente te paga por proyecto. Entonces, si utilizas una ágil, le abres la puerta a que te esté haciendo cambios y entonces estás en problemas. El control de cambios en las ágiles pues es débil, es suave, es ligero. Ahora tienes que tener juntas de 15 minutos todos los días y en América Latina, menos en México, en las empresas en las que yo he colaborado, jamás una junta dura 15 minutos. Nos encanta alargar las juntas y se convierte en las primeras 2 horas del día y ya nada más te dejan 6 para programar y luego hay que atender llamadas y no. Las metodologías ágiles, para mí, en mi experiencia, son poco funcionales en proyectos de implementación de RPs en América Latina. Para utilizar una metodología ágil es porque tienes que tener ciertas cosas, ¿no? Hasta los términos, ¿no? Los stakeholders nos los tienen que traducir porque no son naturales a nuestra ideología, a nuestro lenguaje. Hay otras metodologías que te invito a que conozcas. Por ejemplo, está PSP, Personal Software Process. Mi favorita es RUP, el Rational Unified Process. Y adentro de las ágiles también hay muchas, ¿no? La más conocida es Scrum, pero hay otras. Entonces, estudia ingeniería de software y vas a poder llegar a una buena metodología. Quiero hacer una mención a un grupo en el que me han dado la oportunidad un grupo de Facebook en el que me han dado la oportunidad de colaborar bastante, que es el grupo de Edgar Fernández, que él ha comentado en muchos videos, te lo agradezco. Pero además él da un curso en Udemy que yo tomé, se los recomiendo, les dejo la liga en la descripción, en donde él explica de una manera muy clara, muy aterrizada, se ve que es de su experiencia, cómo implementar diferentes métricas a tu proyecto de software. Estudien ingeniería de software. Sin ingeniería de software nunca van a dejar de ser el programador que no entrega tiempo. Siguiente es no saber UML. UML es una herramienta fundamental, es la manera de hacer diagramas y de hacer planos del software que tú vas a construir. Entonces, un programador que no sabe UML es como un arquitecto que no sabe interpretar un plano o hacer un plano. Entonces, este es realmente un conflicto porque es un problema cuando tú vas con un programador hasta junior. Oye, te doy el diagrama de clases cuando me lo entregas y no lo sabe interpretar. No sabe la diferencia entre una relación tiene un y una relación es un a nivel de código. Entonces realmente no puede trabajar en equipo en un proyecto serio, en un proyecto bien estructurado, una persona que no sabe UML. ¿Qué diagramas te recomiendo con los que empieces? Bueno, el primero es el diagrama de clases, sin duda. El diagrama de clases es muy importante, pero de ahí podemos ir al diagrama de casos de uso.
Te recomiendo mucho el diagrama BPMN 2.0, no es de UML per se, pero está muy cerquita y te recomiendo aprender BPMN 2.0. De ahí pues podemos ir a los diagramas de actividad y secuencia, también son muy importantes. El diagrama de despliegue es fundamental. Un diagrama de máquinas de estado, además son diagramas muy simples de entender, pero hay que estudiarlos, y con eso voy a mi siguiente punto en esta lista, que es no saber documentar o no documentar. Un programador debe de escribir, no tener en la cabeza cuántas horas ha dedicado a un proyecto, cuántas horas el cliente pagó, por lo tanto si estamos a tiempo, si vamos lento, cómo está estructurado el proyecto, y para eso debe de escribir sus diagramas en UML. También debe de escribir la documentación de código necesaria para que otro programador pueda leer lo que escribió. Para esto yo les recomiendo leer el libro de Clean Code, en donde se explica cómo se debe documentar. Clean Code me gusta mucho porque no sobredocumenta. Y hay que saber un estándar para documentación de código, por ejemplo Javadoc, que es el más usado. El siguiente es no saber diseño orientado a objetos. Ahí están los diagramas, los patrones de diseño, los principios de Solid y los principios de diseño orientado a objetos. Aquí les voy a recomendar dos libros de la misma serie. La serie se llama Head First y uno se llama Head First Design Patterns. Este libro no tiene los 23 patrones de UML, pero cubre los más importantes de manera extensa y además muy clara. Les va a ayudar para entender para qué sirven, pero sobre todo implementenlos. No nada más lean el libro, es que ya aprendí el patrón del decorador, qué bonito el decorador. Escribe el código y vas a ver que es muy diferente, y cuando escribas el código vas a entender los patrones. Hay que diseñar correctamente las estructuras de las clases para que los sistemas sean sostenibles a largo plazo, porque entonces caes en otro problema del desarrollo de software, que es: no puedo modificar mi sistema porque es un monolito, es una piedra sólida, que para hacerle un cambio pues mejor lo volvemos a escribir. También otra parte importante es que hay que saber diseño gráfico. Es el siguiente error, no saber diseño gráfico. El diseño gráfico mínimo necesario para implementarlo en tus aplicaciones, sean de escritorio o sean web o sean apps. Hay que saber un poco de colores, de tipografía y de composición, para que puedas hacer algo que no destruya el trabajo de un diseñador gráfico, ya que cómo se ve el producto es muy importante, no solo para que se venda, sino para que se use. Hablando de usabilidad, el siguiente error es que no saber experiencia de usuario, usabilidad. La usabilidad también es muy importante, ya que sin una correcta usabilidad, tu sistema pues va a irse al cajón de las cosas que nadie toca. No porque tú le entiendas significa que los demás le entienden. No programes pensando en la lógica de la aplicación, sino en lo que el usuario quiere ver. Para eso te recomiendo estudiar UX y la parte de usabilidad de experiencias de usuario. Este fue el gran hit de Microsoft y de Apple, que si en algo les tengo que reconocer a estas dos empresas, es en sus estudios de usabilidad. En realidad, a nivel tecnológico no son innovadores, ni Microsoft ni Apple, no lo son, pero a nivel de experiencia de usuario y usabilidad sí lo son, y hay que aprender de lo que han hecho bien los demás. Y el último punto, el décimo, pero también muy importante, es que son niños ratas. ¿Qué es un niño rata? Bueno, es esa gente que escribe en los foros ataques porque sí, ¿no? Entonces alguien llega y pregunta, una persona que está estudiando, a lo mejor está en la universidad, se nota que está aprendiendo, ¿no? Y hace una pregunta como, oigan, es que no sé, por ejemplo yo en mi tiempo, ¿no? No sé si estudiar Java o Flash. Ya sé que Flash ya no existe, ¿no? Y entonces dicen, es que no tiene nada que ver una con la otra y bla, 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 bla. Entiendan que a ustedes les falta mucho por aprender, pero hay otras personas que tal vez no tengan un conocimiento que ustedes tienen. Hay que ser amables y hay que contestarles correctamente. Si una persona tiene una duda honesta en donde dice, oigan,
HTML es un lenguaje de programación. ¿Por qué no le podemos contestar como gente decente y decirle es un lenguaje pero no de programación? Y explicarle por qué y resolverle la duda en lugar de atacar a una persona. Es absurdo. Ahora, ¿cuál es el problema de ser un niño rata? Cuando tú te postules para un puesto de trabajo serio, tus entrevistadores te van a investigar en las redes sociales y van a descubrir el tipo de persona tóxica que eres y no te van a contratar por eso. Hay pocas cosas que afectan más a un equipo de trabajo que un ingeniero de software que se cree superior a los demás y que los ataca en este sentido, de esta manera, que puede existir en un equipo de desarrollo. Así que es poco probable que te contraten en una empresa, y si te contratan no vas a durar mucho, aunque creas que sabes mucha programación. La programación es difícil y toma muchos años aprenderla. Yo empecé a aprender ya a nivel universitario de esto en el año 2001. Han pasado más de 20 años y aún tengo mucho que aprender. Dedico 8 a 10 horas de mi tiempo diarios, de lunes casi siempre hasta el domingo, durante más de 20 años, y aún tengo mucho que aprender. Entonces, he dirigido proyectos, he hecho muchas cosas interesantes, otras a lo mejor me han salido mal, es más, no a lo mejor, muchas me han salido mal, otras me han salido bien. Todos estamos aprendiendo. Todos los días yo encuentro gente en internet que me enseña cosas y cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces dejemos de atacarnos y de destruirnos y convirtámonos en la comunidad que siempre hemos sido, una comunidad que se apoya, que se enseña y que se ayuda, porque nosotros, la gente que hacemos software, estamos construyendo una mejor sociedad. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Yo soy Pepe Martínez y esto es OpenTech. Gracias y hasta la próxima. OpenTech.